En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana, tiempo para que nos trasladen sus consultas. Enseguida se abre ese consultorio de bolsa, ya saben, sus consultas de voz, sus llamadas 915331851. Si prefieren nota de voz, WhatsApp escrito 609224716 y por supuesto también tiene la opción de entrar a través de YouTube a trasladarnos sus preguntas. Hoy que las va a responder nuestro siguiente invitado, Juan Ignacio Marrón, que es analista independiente. Juan Ignacio, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy estamos viendo a los índices europeos que enfrentan una jornada de subidas moderadas, con un FTSE londinense que marca máximos después de una gran sesión en Wall Street y menos fuerte la cosa en Asia. ¿Cuál es la fotografía? Bueno, yo creo que de momento parece que los miedos que controlaban el mercado la semana pasada con ese posible final del rally vinculado a la inteligencia artificial por un exceso de deuda, por esos vehículos de propósito especial donde se estaban utilizando pues, para algunas compañías sacar la deuda del balance y que provocaba cierto temor de que pudieran empezar a replicarse pues, comportamientos que llevaron a mal término al mercado en situaciones anteriores, estaban dominando, pero es verdad que a partir del viernes pues la situación ha cambiado y ha cambiado de forma muy, muy importante, sobre todo cuando de manera, yo creo que relativamente repentina, porque estábamos en ese cierre del gobierno americano, donde no había ninguna esperanza de que pudiera darse solución, el viernes empezó a urdirse ese posible acuerdo que ya tenemos aprobado en el Congreso en el Senado y que falta la aprobación por parte del Congreso. Esto ha supuesto pues una subida muy importante que se ha trasladado también a Europa, con lo cual de momento los ánimos son muy positivos tal y como lo estamos viendo. Fíjate, si nos centramos en el S&P 500 en el largo plazo, pues veremos que es que realmente las caídas de estos últimos días, que podemos reflejar en estas correcciones, pues no afectan de ninguna manera a la tendencia que de fondo sigue siendo perfectamente alcista. Así lo estamos reflejando, sobre todo para aquellos espectadores que nos estén viendo a través de YouTube, lo verán muy fácilmente en el gráfico porque aparece con color verde pues las tendencias desde hace ya mucho tiempo, desde hace muchos meses. Esto mismo, pues en el corto plazo, pues sí podemos ver que ha habido un deterioro importante en este corto plazo que ha hecho pues que en estas caídas prácticamente del 4%, 3,9%, ha hecho que pasemos en el corto plazo, más corto plazo, a una tendencia bajista. Las subidas de ayer fueron importantísimas y es verdad que han sido muy, muy positivas, pero no son suficientes para salir de esa tendencia bajista de corto plazo. Tenemos que empezar a plantearnos cómo se comporta en torno a los máximos de ayer, 6.862. Si es capaz de superar esta cota, será muy positivo y probablemente estaremos ante un movimiento que nos podría llevar de nuevo a máximos históricos. Mientras tanto, pues probablemente estaremos en una fase nuevamente correctiva y habrá que ver dónde se frena. Siempre que lo haga en la zona que estamos indicando, 6.769, 6.781 del futuro, pues probablemente estaremos ya en una fase de consolidación de estas correcciones para entrar en el esperadísimo rally de final de año. Vamos con consultas. Si le parece, vamos a mirar vía YouTube. José Iglesias, esta mañana, muy madrugador, decía cómo ve a Solaria, si le ve potencial para seguir al alza, y también Oclo y Verizon, que las tiene en cartera. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver Solaria. En el largo plazo, como vemos, tiene una tendencia que es alcista. Esta tendencia es alcista siempre que se mantenga por encima de los 10,57. Está el nivel que estamos marcando y que, por lo tanto, mientras eso sea así, está cotizando en 15,70, no debería haber mayor problema. En el corto plazo, eso sí, pues nos podemos encontrar con alguna situación un poco distinta. En particular, siempre y cuando caiga por debajo de 15,43, ahí podríamos experimentar algún tipo de corrección que en caso de que alcanzara 14,52, 14,68, simplemente supondría la continuación de la tendencia alcista. Probablemente sería un buen momento para incrementar la posición que pudiera tener el oyente en Solaria.
Mientras tanto, pues lo más probable es que puedan continuar las subidas, que en caso de que alcance los 16.55, 16.75, pues simplemente supondría la continuación de la tendencia y la identificación de nuevos niveles de referencia para tener en cuenta. Por lo tanto, de momento, siempre que estemos por encima de esos niveles que hemos dicho, pues todo pinta muy bien. La segunda compañía, ¿me puedes decir el ticker si no te importa? OKLO. OKLO. Es tal cual, es el ticker. OKLO. El anise. Perfecto. Bueno, pues empecemos por el largo plazo. Veremos que la tendencia es alcista, también a nivel estructural. Tendría que tener una corrección muy, muy profunda. Estamos hablando de que tendría que llegar por debajo de los $10, está ahora mismo en los 111, con lo cual sería algo muy poco probable. Ahora bien, si nos centramos en el corto plazo, veremos que se ha producido una situación un tanto negativa. Lo podemos ver desde el momento en el que se han perdido los retrocesos alcistas de Fibonacci, del último recorrido al alza, el último impulso, y aunque se ha frenado en 101,99, nivel que sería el que tendríamos que vigilar, pues todo en principio sería suficientemente razonable. Ahora bien, lo que estamos viendo es que está perdiendo fuerza y en caso de que alcance los 129, 134, podríamos empezar a pensar en que la tendencia que hasta ahora es una tendencia alcista podría pasar a convertirse en una tendencia lateral. Por lo tanto, de momento pinta bien. Ahora bien, probablemente el recorrido pueda ser algo más limitado. Tendría que superar, en particular, los $156. Estamos hablando del 61.8 del retroceso bajista de Fibonacci, para a partir de ahí empezar a pensar en que el recorrido podría llevarle de nuevo a los máximos en 187. Y la tercera que preguntaba era Verizon también, que las tenía en cartera. Muy bien, pues en el caso de Verizon tenemos 39,85 Verizon. Bueno, pues efectivamente, pues fíjate, en el largo plazo tiene una situación que sigue siendo positiva, está en una tendencia alcista. Es verdad que las últimas correcciones pues, le han llevado a apoyarse de nuevo en los retrocesos de Fibonacci, pero de momento no tiene mayor problema. Tiene activada esta última zona de giro alcista, por lo tanto podríamos esperar subidas que le llevaran de nuevo hacia los 43, 44 dólares. Importante que no pierda, eso sí, pues la cota de los 36, porque a partir de ese momento la tendencia alcista dejaría de serlo. Si nos centramos en el más corto plazo para tener referencias mucho más próximas en el tiempo, veremos que aquí pues esa corrección que estábamos diciendo se traduce en una tendencia bajista. Necesitaría superar los $43 para realmente recuperar de nuevo esa tendencia alcista. Ahora bien, yo lo que le diría al oyente es que siempre y cuando sea capaz de superar como referencia los $41,60, ahí sí podríamos empezar a pensar en un recorrido algo más probable hacia los $43, nivel que, como digo, necesitamos superar para pasar a esa tendencia alcista. Mientras tanto, pues de momento pues no pasa por su mejor momento en el corto plazo. Vamos con más consultas. Nota de voz. Vamos ahí. Buenos días. Yo quería preguntar al analista por Solaria. Las tengo compradas a 14.40. Llevo con ellas un par de años, o sea que he sufrido hasta que bajaran a 7, pero ahora ya estamos con ganancias. Entonces, ¿dónde cree que puede acabar la subida que lleva? Gracias. Solaria lo habíamos analizado sí, ya. Justo, es la que estábamos viendo, pero bueno, no sé si le puede contestar directamente donde sí. le ve. Sí, vamos a ver. Solaria, yo creo que el llegar a los 16.40, 16.85 que estábamos diciendo anteriormente, yo creo que entraría dentro de lo razonable. Evidentemente, el nivel que no debemos perder bajo ningún concepto, porque empezaría ya a suponer un riesgo importante, sería el de los 12,23. A partir de ahí, pues podríamos experimentar caídas mucho mayores. Pero siempre y cuando lo tenga los niveles que estábamos diciendo, pues en principio no debería tener mayor problema en las circunstancias en las que está ahora mismo el activo. Vamos con una consulta por WhatsApp. Jaime desde Marrakech dice: me gustaría consultar una entrada en Oracle y en CoreWave.
en el Nasdaq. Muchas gracias. Oracle y Corewave. Bueno, veamos el fondo de Oracle. El fondo de Oracle sigue siendo positivo a pesar de estas correcciones que, como podemos ver, pues están apoyando simplemente en estos retrocesos de Fibonacci. Mientras la tendencia siga siendo alcista y las probabilidades que identificamos siguen siendo favorables a la tendencia alcista, pues en principio no debería ser mayor problema. Es verdad que se está deteriorando esas probabilidades en los últimos meses. Lleva una caída del 32% prácticamente. No le ha hecho perder la tendencia alcista ni de corto ni de medio plazo, tampoco de largo, como hemos dicho, pero sí es verdad que se han perdido los retrocesos alcistas de corto plazo y, por lo tanto, pues como decimos siempre, la probabilidad a partir de ese momento de alcanzar de nuevo las zonas de giro alcistas anteriores pues es mucho mayor, y es lo que ha sucedido. De momento parece que se ha conseguido frenar en los 233,53, lo cual es positivo, y eso podría hacerle que se dirija de nuevo a niveles superiores, en torno a los 258, 262 dólares. Sería insuficiente para realmente empezar a mejorar en esas probabilidades que necesitamos que pasen a ser favorables a las subidas. Ahora mismo no estamos en ese entorno, por lo tanto, pues no es la mejor de las situaciones. Deberíamos esperar a que se superasen, en particular, los 300 dólares en Oracle para empezar a tener unas perspectivas mucho más positivas y, por lo tanto, que se puede dirigir a los 342 anteriores. Uh-huh. La segunda compañía me decías que era, perdóname. Sí, de Corewave. ¿Qué es el ticker? Sí, es CRWV. Corewave. Vale, sí, Corewave, vale. Muy bien, venga, pues lo vamos cargando. Bueno, el largo plazo es alcista. Es verdad que está en una fase correctiva al situarse por debajo de 154,58, pero en el corto plazo vamos a encontrar más información interesante. La tendencia de corto y medio plazo es bajista, lo cual no es positivo. Necesitamos que se mantenga por encima de 100,80, porque de lo contrario las correcciones podrían continuar. De momento lo está haciendo. El que se pueda dirigir a 121, 124, casi 125 sería muy probable y además muy positivo. Debería superar los 125, 124,50 para a partir de ahí poder empezar a pensar en un escenario que le lleve de nuevo los 138,60, que es el nivel que realmente necesitamos superar para volver a tener una tendencia alcista en el corto plazo. Mientras tanto, pues de momento tenemos mucha debilidad, como nos están diciendo las probabilidades, 13% atribuible a la probabilidad del escenario alcista, 87% de probabilidad para el escenario bajista. Por lo tanto, de momento, debilidad en este activo. Vamos al mercado español. Tenemos varias consultas que se cruzan, entonces voy a leer. Vía WhatsApp nos preguntan, buenos días, quisiera que el analista me informase cómo va a entrar en Indra y en BBVA. Y hablando sobre los bancos españoles, Encerag nos pregunta en YouTube, ¿qué opinas de continuar en bancos españoles y espera que continúen creciendo o es momento de recoger beneficios? Encerag tiene Bankinter comprados a 10 euros. Así que fotografía del sector, junto con lo que ves en BBVA y también Indra, que es por lo que preguntaban también. Muy bien. Venga, empezamos por Indra. Lo tenemos, la foto de Indra es fantástica desde hace ya mucho tiempo, desde el 2023 realmente es cuando comienza pues, un periodo totalmente alcista donde no tiene sentido buscar otra cosa que no sean largos y que le ha llevado pues, hasta los niveles actuales, 49,24. Por lo tanto, de momento pues, goza de una salud buenísima y en el corto plazo pues exactamente igual. Es verdad que desde el 28 de octubre, que es cuando se identifica esta zona de giro bajista, que es la que determina en 50,62 de alguna forma el límite actual, mientras cotice por debajo, estamos un euro por debajo, 49,24, realmente estamos en una fase correctiva que le podría llevar a niveles inferiores, en torno a 46,60, 47. No pasaría nada, no supondría ningún problema desde el punto de vista de la tendencia, porque realmente el nivel que tendría que perder para perder la tendencia alcista actual es 37,30. Por lo tanto,
muy, muy alejado. De hecho, tanto es así que las probabilidades alcistas son del 90% en el corto plazo, del 92% a medio y del 10% bajistas. Por lo tanto, pues la situación es muy, muy positiva. Desde el punto de vista de los bancos, y empezando por BBVA, pero por hacer un comentario general, yo diría que el sector bancario sigue siendo muy positivo. De hecho, es el que mejor lo está haciendo con diferencia y es en buena parte el responsable de que el IBEX 35 esté siendo, pues te diría que junto con Portugal, pues los dos países, los dos selectivos que realmente están destacando por encima del resto, no solo en Europa, sino también en la mayoría de los países. Está sacando el performance del IBEX es prácticamente el doble al de los índices americanos. Por lo tanto, de momento lo están haciendo francamente bien. BBVA está en 21, con una tendencia alcista desde hace mucho tiempo. En realidad es la última vez que vuelve a recuperar la tendencia alcista de largo plazo es cuando supera 4,94. Estamos hablando de que eso ocurre en el año 2023 y desde entonces lo que tenemos es un movimiento de largo plazo que de momento no ha terminado. Por lo tanto, pues es muy positivo. Con probabilidades pues, del 100% ahora mismo favorables a la tendencia alcista, insisto, de largo plazo. Ahora bien, si pasamos al corto, veremos que la situación no cambia demasiado. Seguimos estando en una situación muy, muy positiva, con probabilidades también del 100% para el escenario alcista. El nivel que no podemos perder, y esto es importante para el oyente, son los 17,72. A partir de ahí sería la pérdida de la tendencia alcista. ¿Por qué es poco probable que pueda suceder? Bueno, primero porque tenemos zonas de giro que podrían formarse en el futuro alcistas y por lo tanto favorables a la continuación de la tendencia por encima de ese nivel, estarían entre 19,33 y 19,46, y porque tenemos unos retrocesos alcistas de Fibonacci coincidiendo además con esa zona donde se podría formar esa zona de giro alcista, ese giro, ese punto pivote para retomar de nuevo las subidas, que protege, por lo tanto, de esa pérdida del nivel que en ningún caso debería perderse para poder continuar con la tendencia alcista. Repito, 17,71. Por lo tanto, BBVA es muy positivo. Si pasáramos a Bankinter, que creo que también... Sí, efectivamente, es la que preguntaba, que estaba tenía... preguntando por él. Eso es. Pues vamos a ver. Bueno, vemos que en el... Sí. No, estaba viendo, digo, mientras lo comentabas, por decir que hoy está en 13,69 euros. Efectivamente, bueno, pues la tendencia de nuevo es totalmente alcista desde, fíjate, desde en particular el 8 de enero de 2021, es decir, antes incluso que en el caso del BBVA. En el más corto plazo sí es verdad que ha tenido un proceso quizá algo menos positivo que el de BBVA, un desarrollo algo más complejo, pero en todo caso pues ahora mismo las circunstancias son favorables para Bankinter. Ahora bien, nivel que no podemos perder, 12,60. Este es el que nos determina el final de la tendencia, es el que supondría la pérdida, la continuación de la tendencia bajista. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues está sucediendo que tenemos una cotización por encima de 13,48, eso es muy positivo, pero mientras no sea capaz de superar 13,87, nivel que determina pues, los techos anteriores, seguiremos pues, bajo ese influjo de una tendencia bajista con mayor debilidad y con probabilidades que, fijaros, comparados con el BBVA, son del 59% favorables a un escenario alcista de corto plazo, 29% para el escenario lateral y un 13% para las bajistas. Estas probabilidades se calculan en tiempo real con cada cambio en la cotización. Vamos ahora con una nota de voz. Buenos días, me gustaría por favor que me diera su visión sobre las siguientes valores. La italiana Unipol Group, la constructora francesa Vinci y el banco alemán Commerzbank. Quisiera ver qué trayectoria pueden tener. Muchas gracias y un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias por esas consultas. Y son 3 acciones. Unipol, el ticker me sale Uni. Y luego está Vinci y Commerzbank. Vinci y Commerz. Pues mira, si te parece que empezamos por Commerzbank, ya que es sector bancario con lo que estábamos ahora comentando, y así lo tratamos dentro del mismo bloque. En el largo plazo y en el estructural vemos que la tendencia es también muy, muy positiva. Como vemos, es un
Es una situación que en general es común a todo el sector, como no puede ser de otra forma. Sí podemos ver que efectivamente en el corto plazo pues ha tenido una situación algo más complicada. Acordémonos que Commerzbank es una compañía que ha tenido un proceso de reestructuración importante, está muy expuesto además al mercado alemán y sobre todo de compañías de pequeño y mediano tamaño, y por lo tanto pues la situación económica del país le afecta especialmente. Dicho esto, ha pasado de nuevo a una tendencia alcista de corto plazo. ¿Por qué? Bueno, pues que desde el momento en el que supera 33,12. Ahora mismo está en 33,67, ya tenemos esa tendencia recuperada. Ahora bien, lo que no nos podemos permitir es que pierda 29,62. A partir de ese momento la situación se complicaría. ¿Qué nivel intermedio, a modo de alerta temprana, podría nuestro oyente tener en cuenta? Bueno, pues sería, en particular, los 31,20. En caso de que se pierda ese nivel, estaríamos hablando de que empezaría a perderse esos retrocesos alcistas de Fibonacci y, por lo tanto, haría más probable la caída hacia los 29,62, ese nivel que no podemos perder bajo ningún concepto. Por lo tanto, yo diría que la situación de Commerzbank es positiva, pero con esos niveles a vigilar. En el caso de Unipol, a ver si lo encuentro. Era el... Sí, aquí está. Sí. Pues vamos a ver. En el largo plazo la tendencia es también muy alcista. La verdad es que todos los activos que están preguntando los oyentes son muy positivos, lo cual está muy bien y quiere decir que tienen buen ojo. En el largo plazo, insisto, la situación es muy positiva siempre y cuando se mantenga por encima de 12,38. Ahora bien, en el corto, pues vemos que le está costando alcanzar nuevos máximos históricos, aunque en todo caso la probabilidad y la tendencia sigue siendo alcista, tanto a corto como a medio plazo. Fijaros cómo la probabilidad atribuible al escenario alcista de corto plazo es del 99% y solo un 1% para la bajista. Y que las últimas correcciones, además, se han frenado en esos retrocesos alcistas de Fibonacci que calculamos pues, de forma totalmente, en este caso objetiva, pues como lo hace la propia metodología. El nivel que no podemos perder bajo ningún concepto, 17,82. Ese es el que determinaría al final de la tendencia alcista y, por lo tanto, donde tendríamos que poner todos los frenos posibles. Nivel intermedio a vigilar, 18,31. Faltaba Vinci. Teníamos Commerzbank, Unipol y Vinci, que quería ver a la compañía francesa. Perfecto. Muy bien, pues en el caso de Vinci... Subiendo, y 0,73%. Bueno, tenemos una situación donde la tendencia sigue siendo positiva, es muy alcista, como podemos ver a lo largo pues, de los últimos 17 años, es muy positivo. Ahora mismo pues, ha tenido una corrección pues desde mediados de año, en realidad desde el mes de mayo, relativamente fuerte. Es una corrección que comienza con la activación de esta zona de giro bajista en 127,95. Se ha apoyado finalmente en los retrocesos alcistas de Fibonacci y en la zona de giro alcista en 114, lo cual es muy positivo. A partir de ahí que podemos esperar subidas que podrían frenarse en torno a los 124 o 126. Estos son referencias de largo plazo. Si abrimos el zoom y entramos en el corto plazo, veremos que esa corrección se traduce en una tendencia bajista que ahora mismo se convierte en una tendencia lateral. Por lo tanto, parece que se empieza a estabilizar, pero necesitaríamos que superase, sí o sí, los 118,90, con 95 en particular, para a partir de ese momento poder empezar a pensar en que se llegue a superar los 121,25, es el nivel que le haría salir del lateral por arriba y por lo tanto convertirse en una tendencia alcista. Nos queda un minuto, vamos a ver si corriendo podemos responder a David Radoa en YouTube. Pregunta por Almiral, dice que está dentro con un 15% de ganancias, pero que no le gustó lo que hizo ayer con los resultados. Hoy que sube Almiral hasta 11,96. Muy bien, vamos a centrarnos, como queda poco tiempo, solo en el corto plazo para tratar de las referencias más próximas en el tiempo. Sí. La tendencia que tiene ahora mismo es lateral. El nivel que no debe perder es 11,25
11,56. Muy importante que eso se mantenga por encima. Ahora mismo está en 11,92, por lo tanto, una referencia muy, muy próxima. Es verdad que esa corrección de más corto plazo le está haciendo daño, pero en caso de que llegue a superar los 12,32, será una señal especialmente positiva. Podría hacer mucho más probable que se dirija de nuevo hacia los 12,76, incluso que lo pueda superar y que se dirija en torno a los 13 euros, que sería donde podría producirse o identificarse la siguiente zona de giro bajista de corto y medio plazo. Pues Juan Ignacio Marrón, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias por este tiempo de consultorio. Feliz jornada, feliz semana. Placer, hasta luego.